Y obviamente cualquiera que ponga en cuestión la leyenda negra pone en cuestión un status quo. Han dado como consecuencia unos españoles íntegros e intransigentes, y el humanismo renacentista se aclimata mal en el país. Como es un compendio de contenidos neurolegendarios. Ataca directamente a tus sentimientos de lo que te han contado en la infancia, ¿no? Y cómo estás despertando. Pero también creo que quizás el despertar dentro de la península, por así decirlo, es más complicado que fuera incluso, porque veo que estamos muchas veces tan polarizados. Una persona como Reverte, un gran escritor y periodista, que lanzara aquel mensaje famoso en la entrevista con Iñaki Gabilondo. Y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Y llevar a cabo el proceso de desneurolegendarización. Mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios. ¿Cómo nos han contado la historia desde pequeños? ¿La leyenda negra ha estado presente en nuestra sociedad? ¿Existen varias generaciones que se han criado con contenidos negrolegendarios? ¿La solución es la guerra cultural o el diálogo? ¿Conviene abrir el círculo o ir a los ya convencidos? Hoy salimos de dudas con el autor de un manual para contrarrestar la leyenda negra en diversos círculos de sus vidas, David Fernández Valdés. Su libro Jaque Mate a la leyenda negra invita al lector a despertar y actuar contra los prejuicios históricos contra España. En educación lo que propongo es pues, que se cree una red de escuelas hispanistas, es decir, una red de escuelas de élite para que la dirigencia de la hispanidad se forme ahí. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar, porque hoy estamos con David Fernández Valdés. Él es el autor de un libro que está llamando a despertar a todos los hispanos para luchar contra la leyenda negra. El libro se llama Jaque Mate a la leyenda negra y es un manual de guerrilla cultural, como él dice, para que todo el mundo, no hace falta ser historiador, todo el mundo, desde una persona que trabaje en la carpintería, una persona que trabaje de ingeniero, pueda reaccionar y en su círculo más cercano, podríamos decir, cambiar quizás prejuicios que existan en contra de la historia de España. Así que muchísimas gracias, David, por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas. Muchísimas gracias, Javi, por tu invitación y muy contento de estar aquí contigo y con tu público. David, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió este libro? Bueno, pues este libro es, como todos los libros, el resultado de un proceso de maduración a lo largo de mi vida, pero bueno, siempre identifico tres partes o tres momentos que fueron los que me llevaron a escribir el libro. El primero es un poquitín con la edad darte cuenta de la infancia y la educación que recibiste. Entonces me acordaba, por ejemplo, de una serie de televisión, Érase una vez el hombre, una serie de televisión de dibujos animados de factura francesa, de finales de los años 70, y en esa serie había un capítulo sobre la historia de España, se llama El siglo de oro español. Invito a tus seguidores que vayan a YouTube y que vean cómo es un compendio de contenidos neurolegendarios. En 1492 cae Granada, el último baluarte del Islam. Casi 8 siglos de confrontación contra los mahometanos han dado como consecuencia unos españoles íntegros e intransigentes, y el humanismo renacentista se aclimata mal en el país. Reprime la Inquisición dirigida por Torquemada y se expulsa del reino a los judíos que no se conviertan. Muchas de aquellas familias se habían establecido en España hacía más de 1000 años. Mira esas pobres gentes, viéndolos así se me parte el corazón. Hablo de esta serie porque es un ejemplo de cuántos contenidos audiovisuales o libros que leía desde pequeño, que siempre había ese elemento un poquitín, ahora se dice negro legendario, pero ya en aquella época había que algo pasó, algo raro pasaba. Después otro momento importante fue la crisis de 2008, la crisis financiera de 2008, 2009, 2010, que llevó a España una crisis económica brutal, y donde hubo un discurso en Europa, en aquella época ya vivía en Bruselas, donde se hablaba del norte trabajador, honrado, probo, frente al sur, vago, corrupto, incompetente, que llevó a la creación del término pigs, cerdos, que también un poco ahondaba en ese capítulo
Eres una vez el hombre, esas ideas, fuerza de ese capítulo. Y después el factor fue el golpe de Estado en 2017 contra la democracia en España, que lo viví también aquí en Bruselas, y otra vez esos estereotipos neurolegendarios volvieron con mucha fuerza, adaptados al momento, pues desde la España inquisitorial, la España intolerante, la falta de democracia, donde está el oro. Bueno, donde está el oro era donde España nos roba. Claro. Era la versión actualizada de dónde está el oro y la plata. Y todo eso me hizo pensar qué es lo que está pasando. Entonces, todas las ideas que estaban flotando en el aire, al leer el libro Imperofobia de María Elvira Roca Barea, me hicieron caer del caballo un poquito, me hicieron comprender que todos esos estereotipos, ideas fuerza, tópicos sobre España, inquisitorial, antidemocrática, violenta, negra, etcétera, etcétera, que veía ya desde pequeño en el capítulo de Eras una vez el hombre, pero que también lo podías leer en cualquier libro de historia para niños, normalmente factura inglesa o francesa, pasando por los editoriales de prensa anglosajona, pues era claramente que había una lógica. Y esa lógica era la leyenda negra. Lo que ante esa situación me dijo, ¿qué puedo hacer? Pues lo mejor es escribir un libro para compartir algunas ideas de cómo, como dijiste tú al principio, podemos dar la batalla a la leyenda negra en nuestro día a día. Si os está gustando esta entrevista con David Fernández, simplemente decirles que todo aquel que quiera hacerse con ese libro de David va a tener por ahí abajo en la descripción el link para poder ir a comprar el libro sobre jaque mate a la leyenda negra. También todo aquel que quiera apoyar esta labor que estamos haciendo desde Trincheras Ocultas para divulgar el legado hispánico en el mundo, puede hacerlo a través de Patreon. Les voy a dejar por aquí el código QR para todo aquel que quiera hacer una contribución voluntaria para seguir apoyando y seguir llegando más gente y que Trincheras Ocultas siga mejorando audiovisualmente. También anunciarles que tengo, como ya saben, una newsletter mensual donde pueden recibir todas las novedades que han sucedido en torno a Trincheras Ocultas durante el mes, en este caso de mayo. Tienen por aquí otro código QR que pueden pinchar y pueden ir ahí para seguir informándose. Y ya para acabar, también voy a pedir que se suscriban porque hay más de un 80% de personas que ven estos vídeos que no están suscritas, así que no cuesta nada y también lo tienen por ahí abajo. Bueno, ya había dicho ya para acabar, pero quería decir también que Trincheras Ocultas es un espacio de diálogo. Hay que escuchar a todo el mundo. Y también quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, que después de escuchar pues a todos los entrevistados que vamos trayendo al canal puedan tener datos, información para poder construir su pensamiento propio. Eso es lo importante siempre, no creer todo lo que ven en las pantallas, sino ser capaz de leer más, interesarse más y de esa forma consigan también tener un pensamiento en el que conozcan tantas visiones y tengan tantos datos que sea imposible refutarles cuando hablen, por ejemplo, de temáticas como la leyenda negra. Así que muchísimas gracias a todos y dejo que sigan disfrutando de esta entrevista con David Fernández. Bueno, y David, la pregunta que todo el mundo está esperando, ¿cómo la podemos dar? ¿Qué 15 acciones nos demuestras en el libro que se pueden dar? Pues entonces en el libro lo que hago, identifico en la sociedad 5 áreas que considero que son clave porque son en esas áreas donde se crea conciencia, es decir, donde se establece lo bueno y malo en una sociedad. Educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento, instituciones políticas y administrativas y sociedad civil. O sea, en las 5 áreas, si lo piensas o lo piensan tus oyentes y seguidores, una persona desde pequeño va recibiendo una serie de indicaciones de lo que está bien y lo que está mal. No solamente pues, no se fuma, no se bebe, hay que pagar impuestos, hay que ayudar al prójimo, o sea, una serie de ideas que desde pequeño se te van inculcando, en el buen sentido de la palabra, para que la sociedad funcione. ¿Qué es lo que pasa? Que estas 5 áreas se han convertido en plataformas para difundir el lenguaje neurolegendario. El lenguaje y las ideas neurolegendarias. Entonces, claramente, voy a dar una serie de ejemplos. Educación. Cualquier español de mi edad, que hizo la GB, se acordará de que sabíamos de memoria las derrotas que había tenido España. Y que la historia de España, desde los reyes católicos hasta el siglo XIX, era un sinfín de catástrofes, de errores, de batallas perdidas, la famosa frase "nos equivocamos de Dios", o teníamos que haber tenido una revolución francesa, teníamos que haber sido protestantes, que fallamos a las citas de la historia, pero siempre, por supuesto, el descubrimiento de América
fue un genocidio, o sea, siempre presentando todo desde un punto negativo. Eso es educación, medios de comunicación, ya lo he dicho. Una persona como Pérez Reverte, un gran escritor y periodista, que lanzara aquel mensaje famoso en la entrevista con Iñaki Gabilondo, otro gran periodista, sintomático. Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lucio, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y por eso te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía aferrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí, que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines, civiles y envidiosos. Cine español, no entramos en el cine español porque hay muchísimas películas, no solamente del proceso de hispanización de América, que retrata a los españoles como asesinos o violadores o ladrones, sino también el mensaje de muchas películas de cine español sobre la idea de España, una idea negativa. Instituciones políticas y administrativas, bueno, no voy a descubrir el Mediterráneo diciendo que hay partidos políticos que tienen como objetivo la disolución de España y que están no solamente en las instituciones, sino incluso teniendo responsabilidades de gobierno. Y por último, la sociedad civil. El claro ejemplo es el 12 de octubre. La cantidad de ONGs y asociaciones que salen a la calle para decir nada que celebrar. Entonces vemos cómo una persona normal de cualquier lugar de España a lo largo de su vida está expuesta a una serie de contenidos negrolegendarios gracias a estas plataformas. Entonces lo que propongo es dar la vuelta a la tortilla, si se puede decir coloquialmente. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo haríamos en cada una de estas áreas. Identifico una serie de acciones para convertir esas plataformas, esas áreas, que son plataformas de difusión de la leyenda negra, en plataformas para luchar contra la leyenda negra y llevar a cabo el proceso de desnegrolegendarización de España. Educación, por ejemplo. En educación lo que propongo es pues, que se cree una red de escuelas hispanistas, es decir, una red de escuelas de élite, para que la dirigencia de la hispanidad se forme ahí. Es decir, una especie de Ivy League hispana. Me permite ese anglicismo. Sí. ¿Qué pasa? Que en esos centros educativos se formaría la dirigencia que en el día de mañana tendrían puestos de responsabilidad en educación, en economía, en comercio, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y llevarían a cabo proyectos, planes y programas para luchar contra la leyenda negra. ¿Por qué? Porque ya vendrían desde casa, desde fábrica ya, con la idea que luchar contra la leyenda negra es bueno para España y para la hispanidad. Bueno, cuando hablo de España aquí también me refiero a la hispanidad. Entonces, eso sería una acción que, aunque llevaría muchísimo tiempo, permitiría a largo plazo un proceso de desnegrolegendarización del país. Porque esas personas, ese puesto de responsabilidad, serían capaces de generar una dinámica que llevaría a luchar contra la leyenda negra. Reformar los planes de historia es otro ejemplo respecto a educación. Es un clásico. Es decir, revisar los programas de historia, no solamente que se dan en primaria, secundaria y universidad, sino también en los temarios de oposición, para eliminar elementos negrolegendarios. Eso es en educación.
Por ejemplo, medios de comunicación. En medios de comunicación pues, se podría crear, por ejemplo, un canal de televisión en diferentes lenguas que proyectar una imagen positiva de España. Una especie de BBC o Al Jazeera, pero no solamente en español, sino en lenguas diferentes. Puede ser inglés, francés, portugués, de manera que llegásemos a muchísima más gente. Todo tipo de contenidos audiovisuales en que presente una imagen de la historia de España positiva y contextualizada. Es decir, verídica, que busque, no haga, cuente la verdad simplemente. Pues ahí podemos ir desde series de televisión, series de dibujos animados, juegos de vídeo, que ya hay, gracias a Dios, tebeos, novela o crónica, por ejemplo, que podría contar qué hubiera pasado si el Imperio Español no se hubiera balcanizado. De manera que la gente se enganchara a esa idea a través de la novela histórica. Cuarta área, instituciones políticas y administrativas. Un ejemplo que me gusta, una acción que me gusta mucho es elaborar un impacto de la Leyenda Negra, de manera que el ciudadano de a pie pudiera interactuar con el representante político ya a nivel local, autonómico, nacional, y explicar cuáles son los efectos de la Leyenda Negra. O sea, un impacto, un examen de impacto que identificaría las consecuencias negativas de la Leyenda Negra y en particular cuantificaría lo que significa, por ejemplo, que te salga un alto responsable, un presidente hispanoamericano cada X tiempo agitando el espantajo de la Leyenda Negra. ¿Qué impacto eso tiene desde el punto de vista de la inversión española allí, de la prima de riesgo de los inversores españoles, el comercio entre los dos países, la creación de puestos de trabajo en España, etcétera, etcétera? Y después la quinta área es sociedad civil. Pues en la sociedad civil lo que propongo es que cada uno de nosotros actúe en la sociedad civil a través de cuatro características que muchos de tus oyentes tienen. No digo todos que tienen las cuatro, pero muchos de ellos las tienen. Bien como cibernauta, como católico, como consumidor o como ciudadano. Y a partir de esas cuatro facetas, si puedes decir, actuar. Como ciudadano, bueno, derechos y libertades fundamentales, libertad de asociación, de prensa, de reunión, etcétera, etcétera. Como católico, bueno, si eres católico, llevar al debate a la propia la parroquia el papel que juega la Iglesia en el proceso de hispanización. Cibernauta, bueno, pues las redes sociales. Claro ejemplo de cómo puedes, claro ejemplo tú estás haciendo. Tienes tu canal de YouTube, haces tus contenidos. Hoy en día con las redes sociales puedes llegar a muchísima gente. Y después consumidor. Muy interesante, pues consumidor sería hacer un proceso, ser un consumidor activo, es decir, comprar productos que consideres tú que van en favor de la lucha contra la Leyenda Negra. Ya sea en su contrario, dejar de comprar productos o contenidos que tú consideres negrolegendarios y explicar a tu círculo por qué haces eso. Y no necesitas ni ser historiador o ser un alto ejecutivo, porque como hemos visto, muchas de estas acciones las pueden hacer personas normales, ciudadanos de a pie. Es un llamamiento, ¿no?, a toda la gente a que se levante, ¿no? Y... Claro, o sea, una guerrilla cultural. O sea, el objetivo final del libro es generar una dinámica que levante una guerrilla cultural. Levantar un ejército de guerrilleros que desde culturales, preciso, para que no se malinterprete, y cada uno en su día a día, en su quehacer cotidiano, de esa batalla, desde múltiples frentes. La cuestión es que si eso genera esa dinámica es muy difícil pararlo. ¿Y piensas, David, que la solución entonces es una guerra y no es un diálogo, por ejemplo, con el enemigo? ¿Qué enemigos puedes decir que tiene ahora mismo el hispanismo, vamos a decirlo así? Hombre, están los internos y los externos. Los externos, bueno, son todos conocidos, es una relación, digamos, la Leyenda Negra es un instrumento, un arma propagandística en una lucha geopolítica, eso desde hace 500 años. Entonces, obviamente, vuelvo a lo que decía al principio, yo creo que no era anodino que esa producción francesa tuviera un contenido negrolegendario tan claro. Me estoy refiriendo a Érase una vez el hombre. Entonces, obviamente, la historia tiene una gran fuerza en la configuración de los imaginarios de países, sociedades. Entonces, si te cuentan la historia a otros, te la van a contar a su interés. Entonces, ¿qué es lo lógico? O sea, cada uno defiende sus intereses.
Y es importantísimo el control, digamos, de lo que la gente piensa de ellos mismos. Lo que yo propongo es, yo no quiero contar la historia a los franceses o a los ingleses, pero yo no quiero que me la cuenten. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que en una cuestión tan importante como esta, el diálogo se puede dialogar con el que quiere comprender, pero si no, bueno, pues habrá que poner sobre la mesa las razones de peso para conseguir que seamos hegemónicos. ¿Y a cuánta gente crees que podría llegar este mensaje? Esto no va de política, imagino. No. Podría llegar tanto, yo que sé, un comunista, ponte... Totalmente, ¿no? La idea es todo, en todo momento has visto que no ha entrado en política. Esto yo creo que es anterior a la política, es decir, qué concepción tenemos nosotros mismos. Y una vez que tienes una concepción buena o mala, después decides más impuestos, menos impuestos. No, esto es una cuestión que va mucho más allá. Y la idea es que está todo el mundo invitado. Obviamente la tarea es tal, o sea, es hercúlea, porque date cuenta, hay que cambiar una dinámica de más de 500 años en el que tiene unas repercusiones de todo tipo, económicas, políticas, culturales, que se ven el día a día. Es decir, si no es el presidente de una república hispanoamericana, es un ministro del gobierno de España haciendo un discurso neolegendario, o si no pones la televisión y hay un documental o ves una película. Entonces, ante eso, lo único que queda es poner pie en pared y dar una respuesta. Y ese es el objetivo un poquitín del libro. Y de tu experiencia aquí, David, cuéntanos un poco. ¿Has encontrado más neurolegendarios en personas, no vamos a decir europeos, españoles son europeos, pero has encontrado desde tu experiencia en Bruselas este mensaje propagandístico más fuera o dentro? Con tu relación aquí, experiencias que hayas vivido, si nos puedes contar algún ejemplo en alguna reunión que te haya pasado y cómo podríamos actuar. ¿Cuántos dentro en Bruselas o Sí, España? en Bruselas. Hombre, al final al cabo, no hay que olvidarse de una cosa. Los mayores instigadores de la Linda Negra, desde términos, digamos, históricos, ha sido lo que llamo yo el triángulo de la modernidad, que ha sido Berlín, París y Londres, que les podemos añadir Estados Unidos. Si te fijas, cada uno de esos países, en la construcción de su relato nacional, la lucha contra España ha sido fundamental. Y no solamente contra España, la nación política o la monarquía hispánica, sino también el catolicismo. Entonces, eso que ha sido, digamos, fundamental en la construcción del relato nacional del siglo XIX, todavía está presente. Es decir, eso se ve reflejado en los libros de historia, por ejemplo, que se estudian en Francia el día de hoy. Os digo yo, ya no te cuento lo que se estudió hace 50 años. O los libros de historia en el Reino Unido. Lógicamente, ellos cuentan la historia de su perspectiva. ¿Por qué? Porque presentan a un país triunfante, ganador, que se ha enfrentado, digamos, al coco de la época. Y ese coco era España. Entonces, obviamente, esos resabios están ahí. Alemania también. Alemania, es que ya no hablamos solo de Lutero, hablamos también de Kant o de Otto von Bismarck. Que la idea de España, o no, a lo mejor no es España rojigualda, pero lo que representa España, el catolicismo, yo estoy sorprendido de que un elemento fundamental de la Kulturkampf era la lucha contra la idea de San Ignacio de Loyola. Entonces, eso genera unas sinergias que todavía se ven. Entonces, obviamente, los comentarios del estilo de los PICs que comenté antes, de bueno, es que vosotros sois así, vosotros sois asá, esa superioridad, ese mirar por encima del hombro, que es normal, porque es el resultado de un proceso educativo en el que tú eres el mejor y los de otros no. Pues se ve, o sea, en comentarios, se veían comentarios, en chistes, bueno, pero que es lo normal, esa actitud de estoy por encima de ti. Eso lo has notado mucho en reuniones con... Alguna vez he escuchado comentarios de ese tipo. Y, por ejemplo, algo que te quería preguntar es, imagínate, porque a mí me ha pasado también aquí algún comentario en un entorno de trabajo en el que incluso puede ser hasta tu jefe que te lanza, pues los españoles en América cometisteis un genocidio. Sí. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, también estás en tu entorno laboral, es muy difícil actuar ahí. Hombre, preguntarle por qué, preguntarle por qué dices eso. Y obviamente, si indagas un poco, será porque lo que estudió. Claro. ¿Y por qué estudió? Pues porque es un discurso muy potente. Que además lo interesante de la Linda Negra es que, como dije al principio, se va adaptando. Eso lo vimos en 2008, 2017, y ahora lo vemos ahora con toda la visión woke de la historia de Hispanoamérica. El genocidio, el saqueo. Es un discurso que se va adaptando. O bien te sale, como dije antes, un presidente de México hablando de eso, hablando de
de los problemas que hay, debido a que, claro, estuvieron los españoles aquí. Se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política, pues lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas. Entonces, allá sí conmemoran esta fecha, aquí ya no, pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que significó este encuentro, descubrimiento, como se le pueda llamar. De ahí mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, catalogando todo como barbarie, como salvajismo. Entonces, que la conquista nos había civilizado, porque esa es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo, sobre todo. Sí, sí, pero es que está tan enraizado que la gente, no hablo de los españoles, sino gente de otros países que han recibido una educación superior, está ahí. Claro, es totalmente incuestionable que los españoles convirtieron un genocidio, además, genocidio que es un término anacrónico, porque es un término creado después de 1945, pero se aplica al siglo XVI-XVII. Casi como para hacerte sentir mal, ¿no? Sí, pero bueno, es que va detrás de eso. La leyenda negra la definió como un arma propagandística utilizada por los enemigos de España, tanto internos y externos, contra la acción de España en la historia. Francia con el racionalismo, Alemania con el idealismo y después Inglaterra, Reino Unido, bueno, o los Estados Unidos con ese utilitarismo, ese capitalismo. Entonces tú coges los últimos 300 años y encuentras esa impronta. Y esos tres países tienen un elemento antiespañol muy marcado. Lo que yo también hago mucho en el canal es intentar rescatar ese pozo católico que ha tenido siempre, por ejemplo, Irlanda, que también tuvo una conexión cultural muy grande con España. Por ejemplo, también podemos ir a Bélgica, que Bélgica parece que no, pero también ha tenido, en contra de Países Bajos, los calvinistas también ha tenido ese elemento de unión. ¿Piensas que, claro, porque es cierto que muchas veces cuando se habla de hispanidad nos lo llevamos mucho a América, pero incluso en Europa todavía se podría tejer una especie de alianza dentro de países del sur? ¿O piensas que eso es muy complicado y esto es solo importante con América? Hombre, una cosa no quita la otra, es decir, los vínculos que hay con Portugal o con el sur de Italia son enormes. O sea, es algo, pero que no se explota, o sea, eso no se utiliza al día de hoy, lo que estamos viendo ahora con Trump y con la Unión Europea y con China, el mundo multipolar. Ahí España tiene yo creo que tiene unas herramientas muy interesantes para desarrollar una especie de poder blando, desarrollar vínculos no solamente con Hispanoamérica, pero Portugal e Italia, por ejemplo, sobre todo el sur de Italia. Y ahí obviamente, bueno, el catolicismo, pero también no solamente es la cuestión que recemos al mismo Dios de la misma manera, sino que hay unos vínculos históricos. O sea, vete a Nápoles, el barrio de los españoles, y está ahí. O cualquier lugar cualquier pueblo de por aquí que tiene en cuenta sí, la de España. Lo que pasa es que aquí ya nos circunscribimos a Bélgica. Como dije antes, el siglo XIX fue el siglo donde se elaboró el relato nacional. Y en Bélgica es fundamental la idea de España como la idea contra la que luchar. Y eso se ve, por ejemplo, en tebeos para niños, en el que hay personajes, sobre todo me parece que son flamencos, no me acuerdo el nombre, pero es una serie de tebeos en el que hablan hablan de la época virreinal
y los españoles no siempre aparecen como los malos. Y La aquí se película- olvidan del Congo de repente, claro. Bueno, pero es que es otra de las utilidades de la leyenda negra. Es una cortina de humo. Mientras estás hablando del genocidio español en América, tú no hablas de lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica desde el momento hablo de la independencia. ¿Qué pasó con las poblaciones autóctonas? Eso no se habla. Yo creo que es un mensaje que puede calar porque, como hemos dicho desde el principio, cualquier persona se puede sentir reflejada. Es algo que ataca directamente a tus sentimientos de lo que te han contado en la infancia, ¿no? Y cómo estás despertando. Pero también creo que quizás el despertar dentro de la península, por así decirlo, es más complicado que fuera incluso, porque veo que estamos muchas veces tan polarizados, somos incluso en este momento, nos encanta estos temas incluso politizarlos y yo creo que ese es el gran problema que vive España. Pienso, desde mi experiencia también, que es más fácil convencer casi a un belga de que lo que ha dicho no tiene sentido a convencer a un propio Sí. español, es increíble. Porque está politizado. Vuelvo a una de las razones por las que educación es la primera área que identifico. Es fundamental el control de la educación y por eso en España las comunidades autónomas quieren el control de la educación. Vuelvo a lo mismo, la leyenda negra tiene unas ramificaciones tan profundas y tan importantes por las consecuencias políticas, obviamente. Si consigues convencer a millones de personas que el ser español es una lacra y algo que hay que repudiar, eso va a favor de un discurso secesionista, por ejemplo. No tiene sentido que pidas la independencia de un territorio porque no quieres formar parte de una comunidad política, que es una comunidad política que la presentas como lo peor de lo peor. Es un poco lo que dice Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, la línea de continuidad que hay entre Simón Bolívar y Carlos Puigdemont. La razón por la que las repúblicas hispanoamericanas se secesionaron de la monarquía era que, como lo presentan al día de hoy, era un desastre, ¿no? Un país, la monarquía hispánica era un desastre, corrupta, incompetente, pobre, o sea, era listado de lo peor de lo peor. Obviamente se ha mostrado que es todo lo contrario, pero ese discurso sigue vigente porque justifica la secesión. ¿No tienes miedo, David, que por ejemplo este tema ahora muchísima gente levante, incluso muchos oyentes de los que nos estén viendo, no creo que sean ellos los que lo hagan, pero quieran sacar, digamos, como un rédito económico o un rédito político, no sé cómo explicarlo, como que quieran aprovechar este movimiento que cada vez va surgiendo más y vemos que más gente va levantando? ¿No hay un cierto miedo a eso? Bueno, pero eso también es bueno, eso significa que está llegando muchísima más gente. O sea, que llega muchísima más gente, y hay gente que está interesada no solamente de una manera altruista o desinteresada, sino también porque ve que hay un interés. Yo creo que también es importante que haya interés, que haya gente, que haya oportunidades de todo tipo. Pero eso significaría que se va llegando a muchísima gente, de todo tipo, buenos, malos, regulares. O sea, el riesgo es quedar ahí un grupo de puros y de perfectos. No, no, al contrario, esto tiene que llegar a todo el mundo. Y sí, pero es normal, eso significa que el proyecto va hacia adelante. ¿Y cuándo despertaste tú, David? ¿Hace cuánto? Bueno, es lo que comentaba al principio, es un proceso largo, de cosas que no vas comprendiendo, pero claro, hay un momento cuando dije, leyendo Imperofobia de la Roca Barea, que me permitió articular todas esas ideas. Entonces, y también hay que reconocer que las redes sociales te permite llegar a muchísima gente que de otra manera no sabrías de ellos. No solamente hablo de personas, de pensadores o de divulgadores o de escritores que te permiten acceder a sus contenidos, sino de gente que piense como tú. Pues David, yo creo que aquí hay una entrevista muy interesante. Yo creo que también voy a decir a todos los suscriptores que van a tener ahí abajo en un link de Amazon el libro de David, para todo aquel, ahí lo pueden ver en pantalla, para todo aquel que quiera ir a comprarlo y quiera despertar, ¿no? Y quiera empezar a unirse a este movimiento creado por personajes como David, que le tenemos hoy aquí, que ha escrito este libro con vocación, y eso yo creo que es lo más importante, el querer transmitir una idea. A veces yo lo que más me preocupa quizás es el miedo a que no se pueda llegar a todo el mundo, porque alguien lo pueda ver, no sé, como que no quiera adherirse a la causa por ver que no quiere entrar como en una guerra, sino que lo que quiere es algo más sencillito, pero... Esto hay de todo. Aquí cuando se lee el libro hay todo tipo de acciones. Hay ejemplos concretos en los que propongo cosas que hay que hacer y no supone ningún tipo de
digamos, de compromiso político, ni de inversión económica, ni de marcarte. También es verdad lo que dices, hay gente que estoy convencido que está interesada en hacer algo, pero tiene miedo en determinados lugares de España o de Hispanoamérica. Si das el paso, te marcas y pues tienes problemas, de verdad. Entonces es totalmente comprensible, pero gracias a Dios los avances tecnológicos te permiten involucrarte, dar el paso y mantener tu privacidad. Es decir, abrir un blog, por ejemplo, eso lo puedes hacer desde cualquier sitio. Nadie sabe quién lo ha escrito, pero en cambio el contenido está circulando. Y también es lo que dices, a lo mejor el miedo a que alguien te denomine fascista. Totalmente, o sí. Eso debe existir seguro en estos temas. Totalmente, porque vamos a ver, es que la Linda Negra juega o tiene una razón de existencia. Y obviamente cualquiera que ponga en cuestión la Linda Negra pone en cuestión un status quo. Entonces obviamente hay que ser inteligentes, o sea, no hay que es lo que repito en el libro, cada uno en función de sus circunstancias personales tiene que dar el paso, y eso significa que tú mejor que nadie conoces hasta dónde puedes ir. Entonces aquí no solamente se junta, digamos, el largo plazo, sino se junta el hacer pequeñas cositas, solo o idealmente en colectivo, porque un grupo de 3 o 4 personas pueden hacer grandes cosas, pero bueno, siempre cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Y yo creo que esa es la clave, el trasladar este mensaje al pueblo, porque quizás, pensándolo así, los historiadores, seguro que muchos ya saben que existe esta leyenda negra, pero no han conseguido transmitir ese mensaje. Claro. Yo creo que ese es casi el punto clave, porque yo aquí en Bélgica veo mucho historiador belga que ya no compra lo del Duque de Alba, pero el problema quizás es el pueblo o las pones la televisión, que puedan seguir pones la televisión a las 8 de la tarde y hay un debate político y de pronto alguien abre, esto parece la Inquisición española, sí. Ya quedó ahí, ¿entiendes? O hace una referencia del Duque de Alba. Entonces, lo que propongo en el libro es que el movimiento sea de abajo hacia arriba. La gente, en función de esas circunstancias, va ganando cotas. Y la prueba es lo que acabas de decir tú. Desde el punto de vista historiográfico, la Linda Negra no se sostiene. Es verdad. Pero en el día a día, en los contenidos audiovisuales que ve el ciudadano de a pie, sigue. En la vida política, sigue. Entonces, una manera, digamos, de contrarrestar esa dinámica es generar eso, un movimiento de abajo arriba, de abajo hacia arriba, ganando en el día a día, al menos para contrarrestar. Y sobre todo, el hecho que una vez, si cada uno lo hace en función de sus circunstancias, primero es muy difícil acabar con eso. Pues con 1, con 2. Pero al final la gente lo que hará, actuará en silencio, de manera que nadie lo sepa. Te mandará 10 euros a ti para que tú puedas decirlo y lo que ellos no pueden decir. Comprarán el Día del Padre, comprarán 3 o 4 libros de Marcelo Gullo, de Luis Arroba Barea o de otros autores que gracias a Dios hay muchos y muy buenos, y lo regalará. Y eso va generando un movimiento, poco a poco, como una mancha de aceite que se va extendiendo. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esa conclusión, David, que la sociedad en sí, que despierte, ¿no? Que desde abajo, que puede que desde arriba ya hayan despertado, pero no hayan conseguido ni siquiera transmitir el mensaje, o a algunos políticos no les interese transmitirlo, vamos a decirlo así, y al final también hay que retar, yo creo, a los que estén viendo este vídeo, si lo que ha dicho David, si han visto alguna experiencia parecida o en sus propias carnes, si realmente lo han vivido. Estoy seguro que sí, que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado de personas, ya sean de fuera o de dentro de España, que cometimos un genocidio, que es la Inquisición española, y yo creo que como es un tema que es social y que nos afecta a todos, es algo que hay que tratar, y por eso te doy las gracias, David, por haber estado hoy en Trincheras Ocultas. Muchas gracias a ti por la invitación y por la entrevista. Muchas gracias. Y volvemos a decir, va a estar ahí abajo el libro de David para todo aquel que quiera despertar. Seguro que este vídeo ha servido para ello y seguro también que si leen el libro vamos a ser más y más los que queramos unirnos a esta cosa. Y quería decir que también tenemos, aparte del libro, hay un correo electrónico por si me queréis contactar, y después tenemos un canal en Instagram, Jaque Mate Linda Negra, donde habitualmente subo contenidos sobre el libro, un poco ilustrando el mensaje del libro. Y bueno, y vamos generando poco a poco una comunidad, un poco también el espíritu del Manual de Guerrilla Cultural. Genial. Pues muchísimas gracias, David, y nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo por aquí, por mi canal, por Trincheras Ocultas.